Las ideas que son pegajosas sobreviven. Andrés Roemer. Reiniciarse, reinventarse, desaprender, podrían ser las palabras que describen la última edición de la Ciudad de las Ideas, el gran encuentro anual de mentes brillantes en Puebla, México. En una época de incertidumbre y de cambios, Redes no podía dejar de asistir y llevarse para su público una buena dosis de reflexiones, de ingenio y de creatividad. La Ciudad de las Ideas es uno de los mejores exponentes de esa imprescindible fusión de ciencia y entretenimiento. La propuesta es ser cazadores de ideas. Las ideas son claves, sobre todo cuando se convierten en ideales. Porque cómo ves tu futuro determina cómo vives tu presente. En este capítulo recogemos algunos de los innumerables instantes del festival, en los que todos los asistentes sentimos la imperiosa necesidad de reinventarnos, de hacer un reset, que dicen ahora. Es tiempo de ideas. ¡Bienvenidos! Yo creo que nos da mucho miedo cambiar porque cuando cambiamos sabemos lo que perdemos, lo que no sabemos es lo que podemos ganar. Y somos bastante ignorantes en relación a nuestras verdaderas capacidades, recursos y posibilidades. Y cuando se alza la barrera del miedo, tendría también que alzarse ese caudal de energías dormidas, de potencial oculto. Y muchas veces, porque no nos conocemos suficientemente bien, eso nos alza. En momentos como los que estamos viviendo, de incertidumbre, de nuevos retos en todos los ámbitos, lo que prefieren los homínidos son caras jóvenes, líderes nuevos, capaces de aplicar las nuevas tecnologías para resolver problemas, capaces de arriesgar para seguir adelante. En esta Ciudad de las Ideas me fijé muy especialmente en los jóvenes científicos participantes, todos ellos apasionados por sus proyectos, deseosos de contar sus descubrimientos sobre la conducta humana, los misterios del cerebro o los robots del futuro. El cerebro está formado por decenas de miles de millones de neuronas, las células especializadas del cerebro, y cada neurona que tenemos en la cabeza es tan complicada como la Ciudad de México. Cada neurona transporta el genoma humano completo y tiene millones de proteínas que circulan a su alrededor. Tenemos decenas de miles de millones de neuronas, cada una de las cuales, a su vez, está conectada a otras decenas de miles de millones. Es una red tan tupida que te lleva al apagón lingüístico. Es decir, ni siquiera tenemos palabras para describirlo. Si tomáramos únicamente 1 centímetro cúbico de tejido cerebral, mostraría tantas conexiones como estrellas hay en la Vía Láctea. Es lo más complejo que hayamos descubierto jamás. El reto que se nos plantea es que somos nosotros, son todos nuestros pensamientos, sueños y esperanzas, y nuestras experiencias privadas y subjetivas, nuestra conciencia. No solo no tenemos ni una sola teoría que explique cómo las piezas y partes físicas forman la conciencia, es que ni siquiera sabemos a qué se parecería una teoría como esa. Es la situación en la que nos encontramos y la que, en mi opinión, exige cierta humildad intelectual. Los chimpancés, al igual que los bonobos, son nuestros primos. Tenemos un ancestro común y eso quiere decir que compartimos rasgos que están en el patrimonio familiar. Entonces tenemos características que son de los chimpancés. Por ejemplo, nos reconocemos en ello en cuanto a la jerarquía bastante pronunciada, al uso de la tecnología. Los chimpancés construyen y ocupan herramientas. También a la violencia. Cuando hay encuentros entre grupos pueden cometer infanticidio y también asesinato. Eso obviamente que ha pasado a lo largo de la historia humana y es algo que lo reconocemos. Y los bonobos nos muestran una herencia que tiene mucho más que ver con la inteligencia social, emocional, profunda. Son mucho más tolerantes, comparten comida. La sociedad de los bonobos están
dominadas por las hembras, que si bien no están emparentadas, forman lazos muy profundos. Y lo que yo he visto en los últimos años, que es sinceramente espectacular, es que cuando los bonobos tienen encuentros entre grupos, no se matan entre ellos, sino que más aún juegan, se acicalan, tienen sexo. Es una manera muy distinta de existir que a la que lo tienen los chimpancés, que nos recuerda mucho más la manera de existir de las sociedades igualitarias y sobre todo como la parte bonobo, por así decirlo, que yo veo muy fuerte es en lo que se llama la neotenia, la retención de las características juveniles. O sea, nosotros somos animales neoténicos y jugamos a lo largo de la vida. Eso no es común en el mundo animal, solo algunos pocos animales lo hacen. Y tiene que ver con la capacidad de retener esa curiosidad de niño, en el fondo, y la capacidad lúdica que te lleva a explorar el mundo y a jugar con ideas y te mantiene plástico, en el fondo, te mantiene plástico a lo largo de la vida. Hoy hablaremos de robots. Concretamente de robots humanoides. Son robots con forma humana. 2 piernas, 2 brazos, un torso y una cabeza. La pregunta es, ¿necesitamos realmente robots antropomorfos? ¿Por qué y cuándo necesitamos robots humanoides? Se me ocurren infinidad de motivos, pero el más importante, en mi opinión, es que me gustaría tener robots humanoides en casa que me ayudaran con las tareas domésticas, como fregar los platos, lavar la ropa y sacar la basura. Para poder tener robots en casa, es decir, en un entorno diseñado por y para los humanos, deben tener la forma y el tamaño de un ser humano. Hay una razón por la que el pomo de la puerta tiene la altura que tiene y los escalones son como son. Si los robots van a desplazarse por la casa, deben tener el tamaño de los humanos para moverse libremente. Además, queremos que los robots utilicen las mismas herramientas que nosotros. No queremos comprar unas tijeras especiales diseñadas solamente para ellos. Sin embargo, hay un motivo todavía más importante para investigar con robots humanoides. Para comprendernos mejor a los humanos. Por ejemplo, en el proceso de intentar que los robots humanoides bípedos caminen, hemos logrado entender mucho mejor cómo andan los humanos sobre 2 piernas, lo cual es muy útil para mejorar las prótesis de piernas, por ejemplo. RoboCup es una competición internacional de fútbol de robots autónomos cuyo objetivo oficial para el año 2050 es tener un equipo de robots humanoides de tamaño real que dispute un partido contra los campeones de la Copa Mundial de la FIFA y lo gane. Es un objetivo oficial. Evidentemente supone un gran reto, pero creemos que es posible. Y estamos exprimiendo al máximo la tecnología para lograrlo. Empezamos a participar en 2007. Aquí podéis ver un vídeo de hace 3 años. Son robots Darwin 3. Así os hacéis una idea del ambiente y la competición. Los robots son totalmente autónomos. Nadie controla nada. Ese robot de ahí es el portero. Fijaos, es como si los robots tuvieran personalidad. Mirad cómo ese mueve la cabeza para seguir la pelota. Es muy difícil de conseguir. Lo que pueden hacer estos robots es bastante espectacular. Para el proceso de desarrollo, contamos con un beta tester fantástico. Un niñito llamado Ethan, de 2 años, mi hijo. Mirad este vídeo corto sobre el primer beta tester de Darwin OP. Bye bye. Ahora está en modo autónomo. Funciona totalmente con inteligencia artificial e intenta jugar a fútbol. Ahora Ethan cree que Darwin OP puede hacerlo mejor y desaparece. Mirad lo que trae, una enorme pelota azul. No, tienes que darle la pelota naranja. La pequeña, la pelotita naranja. Esa no, la pequeña. No. La naranja. ¡Vamos! Esto nos demuestra que en el campo de la inteligencia artificial nos queda mucho por hacer. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Dásela al robot! Todavía tenemos cosas por mejorar en el robot.
Y luego... Por cierto, hemos arreglado ya el problema. Cuando has descubierto cuál es tu elemento, con qué actividad te sientes como pez en el agua, con qué actividad disfrutas con pasión, te has de dedicar con esfuerzo y disciplina, sin miedo al riesgo y preparado para equivocarte. En Puebla se escucharon muchas pistas para conseguir con éxito aquello que nos proponemos, desde subir montañas, batir récords a nado o trabajar en la oficina. Intentamos subir esta montaña y cuando llegamos a la falda, resulta que acaban de perder la vida 2 personas. Muchos dijeron, no se puede, eso está muy difícil. Uno de mis compañeros me comentó, ¿sabes qué? No te traumes, a lo mejor ni yo la puedo subir, como diciéndome, tú olvídalo, ya no tienes posibilidades. Sin embargo, como parte de nuestro entrenamiento, no solamente consistía en subir y bajar, en cargar peso, en adaptar nuestro cuerpo al frío, como parte de nuestro fortalecimiento y aclimatación, consiste en educar a nuestro cuerpo a seleccionar lo que te nutre. Y te nutre lo que comes, y sabes que hay alimentos muy ricos, pero que no te sirven y son chatarra. Y hay otros que a lo mejor no se ven tan lindos, pero que van a fortalecer tu sangre y por tanto te vas a adaptar más alto, vas a poder subir más alto. Pero no solamente nos nutre lo que comemos, nos nutre también lo que pensamos. Pero pocas veces tomamos conciencia del tipo de pensamientos que nos permitimos. Y hay mucho pensamiento chatarra que nos dice el no puedo o por ahí no, etcétera. Así como también hay pensamientos nutritivos. Cuando mi compañero me dijo, tranquila, a lo mejor ni yo y no te traumes, dije chatarra. A mí, dime cómo sí. Que por aquí no se puede, dime por dónde. Que hoy no, ¿cuándo sí? Dime por dónde o dónde le investigo, porque yo ya tengo clara mi meta y sé que está ahí. Años después, cuando estaba a unos cuantos metros de alcanzar la cima del Everest, después de un intento fallido, veo que en la cumbre hay un compañero, una persona que por radio me habían dicho hacía 1 hora que estaba perdido, que se le vio llegar a la cima, pero que no bajaba. Cuando veo que este compañero argentino está en la cumbre, yo digo, ¿qué hace ahí? ¿Por qué se arriesga permaneciendo tanto tiempo en la cumbre sabiendo que a esa altitud la falta de oxígeno te autoconsume y te puede costar la vida? Cuando me acerco, este compañero se levanta y me recibe con un abrazo. En ese momento me enseñó que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo. El éxito que se comparte se multiplica. Cada quien tiene su montaña, cada quien tiene su reto. Yo los invito a que cuando alcancen la cumbre de su montaña tengan con quien compartirlo. Gracias. Fue hace 43 años, en la Ciudad de México, los primeros Juegos Olímpicos en los que participé. Gané 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, y me consideraron un perdedor. Fue el motivo por el que durante los 4 años siguientes me concentré en ganar 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1972. Cada uno de vosotros tiene un sueño. Tenéis que tener un sueño. Yo tuve un sueño. El misterio, la magia, la curiosidad y la inocencia. La idea de ser olímpico era mágica. No tenía ni idea de cómo conseguirlo. La curiosidad de la travesía que me llevaría hasta allí y la inocencia de no haberlo hecho nunca fueron las razones de mi éxito. Porque si alguien me hubiese dicho que tendría que trabajar durante 12 años, recorrer 42.000 kilómetros y madrugar y hacer esto y lo otro, creo que me habría rendido. Habría sido demasiado. Realmente creo, de verdad pienso, que nuestro destino no es cuestión de suerte, sino de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. No podemos esperar a que nos caiga del cielo, sino que tenemos que salir a buscarlo, y se consigue trabajando duro. La única razón de mi éxito fue tener claro que quería ser el número 1, porque no soportaba la idea de perder, y porque estaba comprometido con esa idea de que merecía la pena arriesgarse. Fue George Eliot, diputado del Parlamento inglés en 1800, quien lo dijo. Y es muy cierto. Nunca es demasiado tarde para ser quien hubierais podido ser.
Se consigue haciendo grandes cosas, pero no solo eso. Es la suma de todas las partes. Y es importante entender que no siempre alcanzaréis el éxito. Cuando un ser humano ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío, y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de 4 horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales, las espinas dendríticas del profesor Cajal, que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo, centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. He hablado con los mejores científicos de este mundo para saber qué haces cuando se te cae encima un desamor. Antonio Damasio, muchos otros me han dicho siempre, oye Eduardo, cuando ha habido una emoción negativa muy intensa, la única manera de salir de este desamor, cuando se pierde, es buscando otro, de signo contrario y de la misma intensidad. Cuando alguien cesa en el amor, es muy difícil sustituirlo por otro amor de signo contrario y de la misma intensidad. No pueden, no tienen ganas de hacer nada. Solo se puede hacer eso si cambias al mismo tiempo de entorno. Si eres capaz de desaprender, si eres capaz de cambiar de universo, de no asomar la cabeza en los bares en que asomabas antes la cabeza, si realmente penetras en otro universo, si desaprendes. Y entonces, si desaprendes, estás preparada para amar. Yo creo que a lo mejor de algo os sirve lo que os he dicho para el desamor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Otro momento esperado del Festival de Puebla fue el debate. Un debate que en esta ocasión lanzó la discusión sobre si la vida tiene o no tiene sentido, si tiene un propósito, o si, como dice el astrobiólogo Ken Nilsson, no es más que una equivocación. El debate se puso a concurso. Se propusieron 7 temas. El ganador fue ¿Is there a meaning in life? ¿Hay un propósito para la vida? En el mundo existen 2 tipos de propósitos. Por un lado están los propósitos biológicos. A esos nos referimos cuando decimos que el propósito del corazón es bombear sangre por todo el cuerpo, o que el propósito de los ojos es ver, y sabemos de dónde vienen estos propósitos. Vienen de la evolución, son producto de la selección natural. Entonces, ¿puede la vida tener un propósito biológico? Pues no. ¿Por qué no? Porque debe haber vida para que haya evolución, es decir, la evolución presupone la existencia de vida.
¿Y cuál es el otro tipo de propósito? Los denominados propósitos intencionales. Y a eso nos referimos cuando decimos que el propósito de un martillo es clavar clavos. Un propósito intencional es el propósito que le da el diseñador de una cosa a la cosa, lo que tiene en mente al diseñar la cosa. En otras palabras, el diseñador del martillo diseñó el martillo con el propósito de clavar clavos. ¿Puede la vida tener este tipo de propósito? Bueno, podría decirse que Dios creó la vida con un propósito en mente y que, por lo tanto, la vida tiene ese propósito que Dios tenía en mente. En cualquier caso, la existencia de Dios es irrelevante. Imaginemos, para los fines de este debate, que Dios existe. Para crear vida, para ser un hacedor de vida, hay que actuar como agente. Y para ser agente tienes que estar vivo. Si queremos tener la idea de un Dios, si creemos en un Dios, ese Dios debe estar, en cierto modo, vivo. Pero si Dios es un Dios vivo, entonces la vida precede al propósito, es decir, Dios debe estar presente. Dios debe vivir para poder crear algo. Así que una vez más, el propósito no puede ser el resultado de las intenciones de Dios. Sea como fuere, el propósito de la vida es un concepto ininteligible. La vida no tiene un propósito. El hecho de estar vivo no tiene un propósito. Pero todos podemos, si somos afortunados, tener una vida que tenga un propósito y un sentido profundos. Gracias. ¿Por qué existe un universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? La ciencia puede decirnos cómo conseguimos un universo, quizás debido a una fluctuación cuántica, pero no por qué. La evolución, tal y como ya se ha dicho aquí, simplemente describe cómo la forma de vida A dio lugar a la forma de vida B. La evolución no sabe cómo se consigue una vida, y mucho menos por qué hay vida. Y en cuanto a la tercera pregunta, a menos que uno sea especialmente dogmático, debemos reconocer que no sabemos lo que hay después de la muerte. Si nos limitamos a los confines de la ciencia, nunca podremos responder a estas preguntas y permaneceremos en un estado de dogmatismo. Estoy apelando aquí a un espíritu de la curiosidad que esté abierto a la verdad trascendental, que dé respuesta a estas preguntas, no a un cristianismo de lápiz de colores, sino a un enfoque adulto de esas respuestas que explique por qué estamos aquí. Dinesh, la ciencia sí responde a estas preguntas, a estos porqués. Ese es el objetivo de la teoría de la evolución, buscar respuestas más profundas a estas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? Robert Kurzban ya nos lo ha explicado, porque eso es lo que hace el ADN, se replica. Para ello tiene que crear unos cuerpos, unos vehículos, unos mecanismos que le transporten al futuro. Algunos de esos vehículos necesitan un cuidado especial, de modo que si tienen descendencia, que vive mucho tiempo, que tienen esas cabezas grandes y todo lo demás, se necesitarán dos vehículos que se enamoren para que se ocupen de esa descendencia durante mucho tiempo. Todo ello provoca emociones que tienen un propósito y un sentido, como por ejemplo el amor. Eso es lo que nos da la evolución. También nos otorga la capacidad de ser altruistas, de preocuparnos por los demás, de colaborar y de ser prosociales, puesto que cuando esos vehículos, esos genes, sobreviven en un grupo social, necesitan llevarse bien. No pueden comportarse como unos cabrones que van dando puñaladas traperas a diestro y siniestro. De hecho, tienen que ser amables y simpáticos, y eso genera emociones que tienen mucho sentido, como la amistad, los vínculos afectivos o el cariño por los demás. Son muchas las preguntas científicas y no científicas que podemos plantearnos, pero yo no creo que las diferencias ante esas maravillas, esos misterios, otorguen a la vida ese sentido que algunos proclaman. En otras palabras, y para expresarlo con la máxima claridad posible, yo no necesito que exista un poder superior o una instancia superior o lo que sea superior. Yo no necesito que exista algo fuera del mundo natural de la ciencia. No necesito ninguna de estas cosas en mi imaginación para que sea muy importante para mí hacer mi trabajo lo mejor posible, para ser un buen científico o para servir a los demás. Gracias.
Lo sentimos quizás en el momento de la unión sexual o en un momento de belleza artística, pero en la vida diaria, lo sublime es un bien muy efímero y escaso. Por el contrario, la religión y la trascendencia aportan a los creyentes una continua sensación de lo sublime. Y es una sensación fantástica y maravillosa que contrasta, por decirlo de alguna manera, con la visión angustiada de que la vida no tiene sentido, ningún propósito, y que somos meros átomos en un universo carente de sentido. En eso estoy de acuerdo con Dinesh. Vivir en un mundo sublime y trascendental es lo que da sentido a la vida. Y esto es algo que nos ofrece la ciencia a espuertas. Me temo que el escenario de la religión es demasiado pequeño para el gran mundo que nos ha revelado la ciencia, con sus enormes distancias hasta el cosmos y la época en que empezamos a evolucionar. Piensen en las ideas sublimes y trascendentales que han oído en esta conferencia, que nos ha proporcionado la ciencia. Piensen en esas ideas cósmicas y sientan ese profundo sentido sublime y trascendental que significa formar parte de ese cosmos. De ahí viene el sentido de la vida. Gracias. Para mí la ciudad de las ideas es la posibilidad de estar debatiendo sobre algunas de esas concepciones mentales que inicialmente son ideas y que pueden convertirse en ideales, que tienen la capacidad de transformar las cosas, de generar mundos mucho más justos, mucho más equilibrados, donde la abundancia sea para todas las personas. Es único, maravilloso. Estoy muy contento de volver a estar aquí. Disfruto de cada minuto, es impresionante. Me gustaría ver más eventos como este en todo el mundo. Tiene una calidez y un nivel de tensión más bajo que creo que es fundamental para la creatividad. Creo que necesitamos más conferencias como esta, que generará mucho interés en los próximos años. De modo que la gente se implique más en las ideas, aprenda sobre estas, las desarrolle, hable de ellas, escriba tweets y las ponga en Facebook y en todos los medios sociales y haga reportajes como el vuestro. Me gustaría saber si aparte de en la Tierra hay vida o existe vida en otros planetas o en otras galaxias.